Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el caso en que estén mirando este último video de nuestras clases de Derecho Canónico, parte práctica, es el video número 4. Bueno, he tenido algunos pequeños problemas para grabarlo. Primero, por impericia, tampoco es que sea absolutamente inútil, pero no tengo muchas capacidades, digamos así, técnicas, ¿no es cierto?, para solucionar rápido los problemas que nos ofrece la computación. El video número 3 que hablamos sobre las causas matrimoniales, en un momento tuve que, bueno, mencioné el impedimento de crimen. Como estuvo mal grabado el primero, estuvo superpuesto, bueno, tuve ocasión de verlo y dejo medio colgado el impedimento de crimen que quisiera aclarar ahora para que quede un poco en relación al último video. ¿Qué es el impedimento de crimen? El impedimento de crimen está regulado por el canon 1090 y se da cuando una persona provoca muerte con la intención de contraer matrimonio. Provoca la muerte del propio cónyuge o del otro cónyuge con la intención de casarse con otra persona determinada. En estos casos, lógicamente, no puede casarse válidamente con esta persona. Por supuesto que si hay implicancias civiles, las hay que las tiene que solucionar. Y también, además de ser un delito civil, constituye también un impedimento para contraer matrimonio. Yo mencioné el aborto como ejemplo rápido, tendría que haber aclarado más. Entonces, cuando un aborto entra en el impedimento de crimen, un aborto entra en el impedimento de crimen solo cuando concurren condiciones a la misma vez. Por ejemplo, el niño es fruto del matrimonio, la mujer está casada, el aborto es provocado directamente, no es espontáneo ni involuntario, y existe la intención matrimonial, es decir, se hace para poder casarse con otra persona. El ejemplo típico que suelen dar los libros, una mujer casada que queda embarazada de otro hombre, aborta para poder separarse y casarse con él. En este caso, sí puede configurarse el impedimento de crimen. ¿Cuándo no hay impedimento de crimen? Cuando la persona no estaba casada, cuando no hubo intención de casarse con alguien concreto, el aborto fue antes del matrimonio, no está vinculado a un proyecto matrimonial o fue un aborto forzado sin consentimiento real. Bueno, espero no, vuelvo a decirle lo que decía en el videito anterior. Si tienen alguna duda, es importante que me escriban algún mail. Los alumnos ya saben que tienen el mail. Este video también, si todo va bien y Dios quiere, lo voy a subir por YouTube. Entonces, para aclarar esto del impedimento de crimen. Vayamos entonces a la última lección de nuestro curso de Derecho Canónico del Instituto Quino, de la parte práctica. La segunda sesión sería si lo hubiéramos dado presencial en la sesión intensiva de los sábados. Vamos a comentar ahora varios puntos. Esta última clase es una colección de cosas que pueden llegar a ser interesantes. Ustedes saben que el derecho canónico tiene algunas normas que son, por ejemplo, leyes marco, es decir, el marco, para poner una forma más pedagógica, el marco tiene que tener una fotografía. Bueno, el derecho canónico pone el marco y después hay que poner la fotografía. La fotografía se pone a través de la ley particular, a través de la ley particular general, que puede ser un ritual de los sacramentos, en el caso de la liturgia. El derecho canónico es entonces las normas que están en los cánones y más los libros litúrgicos. Y después también hay determinadas normas que dice el derecho, determina la conferencia episcopal o determina la diócesis. Entonces la legislación complementaria se llama eso. Vamos a comentar así a vuelo de pájaro la legislación complementaria de la Conferencia Episcopal de los Obispos de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el canon 231 habla de los ministerios laicos instalados. El 17 de noviembre de 1999, los miembros del rito latino de iure de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos aprobaron la legislación complementaria para el canon 231 del Código de Derecho Canónico para las diócesis de rito latino de los Estados Unidos.
La acción fue reconocida por la Congregación para los Obispos, de acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Apostólica, Pastor Bonus, que recuerden, estamos viendo ejemplos de las cosas que están publicadas sobre la legislación. Recuerden que la Constitución Pastor Bonus fue modificada por el Papa Francisco. Están todavía revisando la actualización de la nueva Constitución Apostólica para la Curia Romana. Bien, entonces, la acción fue reconocida por la Congregación para los Obispos, de acuerdo a la Pastor Bonus, y emitida por decreto de la Congregación para los Obispos, firmado por su eminencia el cardenal Lucas Moreira Neves, en ese entonces prefecto, y su excelencia Monseñor Francisco Monterisi, secretario, y fechado el 14 de junio del año 2000. La norma complementaria, la Conferencia Episcopal Nacional de los Obispos de Estados Unidos, de acuerdo con las prescripciones del Canon 230, decreta que el laico que va a ser instalado en los ministerios de lector o acólito de manera estable debe haber cumplido 21 años de edad. El candidato también debe poseer las habilidades necesarias para una proclamación efectiva de la palabra o el servicio en el altar, ser un miembro plenamente iniciado de la Iglesia Católica. Acordémonos que cuando hablamos de los sacramentos, para esto se requiere, por ejemplo, después de los 7 años, que es la mayoría de edad canónica, la participación en el OICA, ¿no? Entonces, plenamente iniciado en la Iglesia Católica, estar libre de cualquier pena canónica y vivir una vida que corresponda al ministerio que se va a emprender. Recordemos que también en orden no solamente al sacerdocio, sino al diaconado permanente, están estos institutos laicales que son el lectorado, el acolitado y también ahora los catequistas, que eso está todavía plasmándose. En una futura pequeña intervención tal vez podamos actualizar este tema según las normas como lo va actualizando la Iglesia, este reciente ministerio también instalado, que es el del catequista que puso hace poquito tiempo el Papa Francisco. Como presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos, por la presente, dice el texto, decreto la entrada en vigor en todas las diócesis de rito latino de Estados Unidos para el 1 de septiembre del 2000. Así son los decretos que establecen las normas básicas que están mandadas por la ley marco, que es el derecho canónico. Hay otros, vamos a ir comentando. Si podemos, si vamos bien con el tiempo, lo comentamos todo. El canon 276, en los incisos 2 y 3, hablan de los diáconos permanentes y de la liturgia de las horas. La norma complementaria para los Estados Unidos dice que los diáconos permanentes están obligados a incluir como parte de su oración diaria aquellas partes de la liturgia de las horas conocidas como oraciones de la mañana y de la tarde, o laudes y vísperas. Entonces, los diáconos tienen la obligación en Estados Unidos, permanentes, es decir, los que están casados o que fueron ordenados célibes, pero para este diaconado permanente, están obligados a las horas guasillitas también en algunos lugares conocidas como horas mayores, laudes y vísperas, oración de la mañana y oración de la tarde. Esto la Conferencia Episcopal lo aprobó en junio del 2019. La recognición de la Congregación del Clero fue del 2020, el 13 de noviembre. Aprobado ad quinquenio, o sea que tiene que haber sido revisado este 2025. Tendríamos que comprobar, porque estos apuntes yo los saqué para el curso del año pasado, tendríamos que comprobar si sigue vigente. Pero para que tengan una idea de cómo se maneja el tema canónico. Canon 284, el atuendo clerical, cómo nos vestimos los sacerdotes, y los diáconos también, porque son clérigos. A partir del diaconado, en el antiguo rito, antes del concilio, a través de cuando uno recibía la tonsura, era clérigo. Actualmente uno es clérigo cuando recibe el diaconado. El 18 de noviembre de 1998, el año de mi ordenación sacerdotal, los miembros del rito latino de iure de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos aprobaron la legislación complementaria del canon 284 del derecho canónico para las diócesis latinas de Estados Unidos, y la acción fue reconocida por la Congregación para los Obispos de acuerdo con el artículo 82
de la Constitución Apostólica Pastor Bonus en ese momento y emitida por decreto de los obispos firmado por el cardenal Lucas Moreira Neves el 29 de septiembre de 1999. La norma complementaria, de acuerdo a las prescripciones del Canon 284, decreta que sin perjuicio de las disposiciones del mismo canon, porque una ley particular no puede alterar una ley universal, los clérigos deben vestirse de acuerdo con su sagrada vocación. En los ritos litúrgicos, los clérigos llevarán la vestidura prescripta en los libros litúrgicos propios, fuera de las funciones litúrgicas, un traje negro y un cuello romano con el atuendo habitual de los sacerdotes. Son el atuendo habitual de los sacerdotes. Traje negro y un cuello. Cuello romano, este es un clergyman, digamos, la camisa. Cuello romano es una camisa que tiene para ponerse el alzacuello blanco, es decir, la parte de aquí es blanca y sobresale todo el borde blanco alrededor del cuello. Ese es un cuello romano. El uso de la sotana queda a discreción del clérigo, es decir, uno usa sotana cuando quiere. Yo particularmente uso siempre la sotana cuando voy a hacer algún acto de culto, alguna santa misa, tanto sea en la iglesia donde sirvo como en otra iglesia. No estoy las 24 horas con sotana, pero esto queda, como dice aquí, a discreción del clérigo. En el caso de los clérigos religiosos, se observarán las determinaciones de sus propios institutos o sociedades en lo que se refiere al hábito, a su hábito religioso. Como presidente de la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos, dice el decreto, por la presente decreto, y esto tiene vigencia en Estados Unidos desde el 1 de diciembre de 1999. Hay una norma también complementaria para los diáconos permanentes. Dice el Código de Derecho Canónico no obliga a los diáconos, dice la legislación complementaria que el Código de Derecho Canónico no obliga a los diáconos permanentes a vestir el hábito eclesiástico. Además, debido a que son más prominentes y activos en las profesiones seculares y en la sociedad, la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos especifica que los diáconos permanentes deben parecerse a los fieles laicos en la vestimenta y los asuntos de estilo de vida. Sin embargo, cada obispo diocesano debe determinar y promulgar cualquier excepción a esta ley, así como especificar la vestimenta clerical apropiada. En nuestra diócesis de Phoenix, los diáconos no se visten con el hábito clerical, sino que se visten habitualmente o con una camisa o con un polo que tiene el escudo y dice deacon, dice diácono. En mi diócesis, la mayoría de los diáconos, sacando uno me parece, son todos casados y por lo tanto, por ejemplo, si van a los cementerios, etcétera, pueden ir con el hábito clerical, pero no en las parroquias habitualmente, sobre todo por esto, porque hacen funciones de laico. Imagínense que van a hacer una compra o van al trabajo de la mano de la esposa, no todos los que lo ven pueden entender que es diácono o que es presbítero. Entonces también por una cuestión catequética, no siempre el diácono permanente, salvo que sea una sociedad muy madura y que todos conozcan las funciones, puede llegar a confundir. Entonces, esta es la legislación complementaria que la Conferencia Episcopal también la deriva a cada diócesis. Cada obispo en su diócesis puede determinar que en una circunstancia especial en Estados Unidos algún diácono puede utilizar el traje clerical. Vuelvo a insistir, en nuestra diócesis de Phoenix no es lo habitual. Ellos se visten de laicos, suelen tener o camisas o polos que indican con un logo que son deacon. Bien. Esto también fue aprobado en el año 19 por la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. El canon 766 habla de la predicación, el deber de enseñar. Todos los bautizados tenemos una participación en el triple munus de Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, como profeta también tenemos que anunciar todos la palabra de Dios según el estado propio. El 14 de noviembre del 2001, los obispos se reúnen y hacen esta legislación complementaria del canon 766. La acción fue reconocida por la Congregación de Obispos en el año 2001. La norma complementaria dice que la predicación de la palabra de Dios es uno de los principales deberes de los que han recibido el sacramento del orden.
Los fieles laicos pueden ser llamados a cooperar en el ejercicio del ministerio de la palabra, eso lo dice el canon 759, de acuerdo con el canon 766, la Conferencia Nacional de Obispos Católicos decreta que los fieles laicos puedan ejercer este ministerio en las iglesias y oratorios teniendo en cuenta las siguientes disposiciones. Si la necesidad lo exige en determinadas circunstancias o parece útil en casos particulares, el obispo diocesano puede admitir a los fieles laicos para predicar, ofrecer conferencias espirituales o dar instrucciones en las iglesias, oratorios u otros lugares sagrados de su diócesis cuando lo juzgue convenientemente y espiritualmente positivo para los fieles, con el fin de ayudar al obispo diocesano a tomar una decisión pastoral adecuada. Son ilustrativas las siguientes circunstancias y casos: la ausencia o escasez de clero, las exigencias lingüísticas particulares o la experiencia demostrada de los fieles laicos interesados. Los fieles laicos que han de ser admitidos a predicar en una iglesia u oratorio deben ser ortodoxos en la fe y estar bien cualificados tanto por el testimonio de su vida como cristianos, como por una preparación para la predicación adecuada a las circunstancias que le toquen. El obispo diocesano determinará las situaciones apropiadas de acuerdo con el canon 772, inciso 1, al prever la predicación de los fieles laicos. El obispo diocesano no puede dispensar nunca de la norma que reserva la homilía a los sagrados ministros. Recuerden que la homilía está reservada a los sagrados ministros y además en el caso de los domingos la homilía es obligatoria para los sacerdotes. En el caso de que no podamos predicar tenemos que pedir dispensa porque los domingos la homilía es obligatoria. La predicación de los fieles laicos no puede tener lugar dentro de la celebración de la Eucaristía en el momento reservado a la homilía. Esto lo aprobó el presidente de la Conferencia Episcopal el 15 de enero del 2002. Siempre estamos en Estados Unidos. Canon 788, inciso 3. Estatutos nacionales para la iniciación cristiana de adultos. El 15 de noviembre del 2023, la Conferencia de Obispos Católicos aprobó los estatutos nacionales para la iniciación cristiana de adultos. Los estatutos aprobados recibieron el recoñicio de la Santa Sede el 9 de enero del 2024. El canon 891, la edad para la confirmación, dice que el 15 de noviembre del 2000 los miembros del rito latino se reunieron para aprobar esta legislación complementaria. Con las prescripciones del canon 891, la Conferencia de los Estados Unidos decreta que el sacramento de la confirmación en el rito latino se confiera a la edad de la discreción, es decir, 7 años, y los 16 años aproximadamente, entre los 7 y 16, dentro de los límites determinados por el obispo diocesano y teniendo en cuenta las excepciones legítimas dadas en el canon 891. Como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos fue aprobada en el 2002, etc. El canon 961 habla de la absolución general. Aquí, revisado por la Santa Sede y aprobado en el 1988, no se requiere ninguna otra acción a la Carta de la Luz de motu propio del 7 de abril del 2002, Misericordia Dei. Entonces, por el cual un obispo diocesano juzga si se verifica en la diócesis las condiciones de grave necesidad para la absolución general. Tiene que ser un momento grave como guerra, un cataclismo, un peligro inminente de muerte. En el canon 964, inciso 2, habla del confesonario. La norma complementaria es el canon 964.2, que decreta las siguientes normas que regulan el lugar de las confesiones sacramentales. En cada iglesia u oratorio se debe prever un número suficiente de lugares para las confesiones sacramentales que sean claramente visibles, verdaderamente accesibles, que proporcionen una rejilla fija
entre el penitente y el confesor, y también se debe prever a los penitentes que deseen confesarse cara a cara, teniendo en cuenta la interpretación auténtica del canon 964 del Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos. Entonces, esto se ha dado en el año 2000. Tiene que haber lugares para confesar que el fiel pueda elegir por la rejilla o que pueda elegir cara a cara. Canon 1246, inciso 2, días de precepto. El 13 de diciembre del 91 se reúnen para atender esto. Y los preceptos para los católicos de rito latino en Estados Unidos son, además del domingo, los días que deben observarse, como se dice habitualmente en Estados Unidos, días de obligación, como días de precepto son el 1 de enero, solemnidad de Santa María Madre de Dios, jueves de la sexta semana de Pascua, solemnidad de la Ascensión, y 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. El jueves de la sexta semana de Pascua, recuerden que pasa al domingo. El 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el 1 de enero, solemnidad de Santa María Madre de Dios, o el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción, o el 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, caen en sábado o lunes, se abroga el precepto de asistir a misa. Este decreto es aprobado desde 1992. Canon 1246, inciso 2, de acuerdo con lo dispuesto en el Canon 1246, la Conferencia de los Obispos puede abolir ciertos días santos de preceptos o transferirlos a un domingo con la aprobación de la Santa Sede Apostólica. Recuerden que, por ejemplo, el 15 de agosto, el 8 de diciembre, aunque caiga después, hay que seguir celebrando porque no se transfiere el precepto. Esto ha pasado estos últimos años recientes que hemos tenido la concurrencia del domingo y, por ejemplo, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Con las normas legítimas que vamos a ver dentro de un rato, si un fiel por trabajo, por una causa justa, no puede asistir a la misa, evidentemente ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado a lo que no puede. Entonces, la Conferencia de los Estados Unidos decreta que pueden transferirse la solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo del jueves de la sexta semana de Pascua al séptimo domingo de Pascua, de acuerdo al siguiente procedimiento. La decisión de cada provincia eclesiástica de trasladar la solemnidad de la Ascensión se tomará por el voto afirmativo de 2/3 de los obispos. Total que en la diócesis de Finis nosotros celebramos la Ascensión no el jueves, sino que la celebramos el domingo siguiente. Canon 1253, observancia del ayuno y la abstinencia. Ahora que estamos en el tiempo de la Cuaresma, recordemos que por el documento, la Constitución de Pablo VI Penitemini, porque Pablo VI se reservó 2 temas que no trató el concilio, sino que los trató él mismo. Uno es el tema del celibato, sacerdotal y celibatus, y otro es el tema de la penitencia, Penitemini, que los trató él mismo. De acuerdo entonces a esto, tenemos 2 días de ayuno y abstinencia, que son el miércoles de ceniza, el 18 pasado, y el próximo, si Dios quiere, Viernes Santo. La Pascua es el 5 de abril, o sea, el 3 de abril, Viernes Santo, es el segundo y último día de abstinencia. Ayuno y abstinencia, perdón. Después los viernes del año y especialmente los viernes de la Cuaresma, en caso de los viernes del año, salvo que no caiga en esos días una solemnidad, es también día penitencial. Veamos las normas. Las normas 2 y 4 de Penitemini, 17 de febrero de 1966, fue ese documento de San Pablo VI, son casi idénticas a los cánones citados. Las normas del 18 de noviembre del 66 de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos dice
continúan en vigor ya que son ley y no son contrarias al código. Esto se aprobó en el año 1983. La edad del ayuno es de cumplimiento del 21º año, o sea, de los 21 años, hasta el comienzo del 60º año, de los 21 a los 60. Se enmienda para que diga la edad del ayuno es desde la finalización del 18º hasta el comienzo del 60º, de acuerdo con el canon 97. O sea, como enseñamos siempre, el ayuno es desde la mayoría de edad general, que son los 18, de los 18 años a los 60 años. Esto se promulgó, digo, en el año 84. Después hay una declaración sobre la penitencia y la abstinencia, es una declaración pastoral de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Estados Unidos, que es del 18 de noviembre del año 1966. Como estamos en tiempo de Cuaresma, es bueno que lo escuchemos al menos en alguna ocasión. De acuerdo con la letra y el espíritu de la Constitución del Papa Pablo VI Penitemini, mantenemos para nuestras diócesis, en Estados Unidos siempre, la tradición de la abstinencia de carne en todos los viernes de Cuaresma, confiando en que ningún cristiano católico se excusará a la ligera de esta práctica penitencial. Para todos los demás días de la semana de Cuaresma, recomendamos fuertemente la participación en la misa diaria y una observación autoimpuesta de ayuno, a la luz de las graves necesidades humanas que pesan sobre la conciencia cristiana. En todos los tiempos, urgimos especialmente durante la Cuaresma generosidad con los programas locales, nacionales y mundiales, de compartir todas las cosas necesarias para traducir nuestra obligación de penitencia en un medio de cumplir el derecho de los pobres a su parte en nuestra abundancia. También recomendamos estudios espirituales, comenzando con las escrituras, así como las devociones cuaresmales tradicionales, sermones, Vía Crucis, el Santo Rosario, la abnegación que se resume en el concepto cristiano de mortificación. El viernes de cada semana debe ser algo cuaresmal durante todo el año. Por esta razón, dicen los obispos, urgimos a todos los fieles a prepararse para la Pascua semanal que llega cada domingo, haciendo del viernes libremente un día de abnegación y de mortificación en recuerdo orante de la pasión de Jesucristo. Esto para los viernes durante el año. Entre las obras de abnegación voluntaria y penitencia personal que especialmente recomendamos a nuestro pueblo para la observancia futura del viernes, aunque se termine la ley tradicional de la abstinencia que vinculaba bajo pecado, fíjense, esto es interesante, ya no vincula bajo pecado, pero siguen insistiendo que hagamos ese día penitencial el viernes. Es decir, si no lo hacemos no hace falta ir a confesarse, pero tenemos ese impedimento no por obligación penal, sino por obligación de pertenencia y por obligación de amor a Dios en definitiva. Entonces, leo el punto 24 de esta declaración de los obispos, que es muy interesante. Entre las obras de abnegación voluntaria y penitencia personal que especialmente recomendamos a nuestro pueblo para la observancia futura del viernes, aunque se termine la ley tradicional de abstinencia que vincula bajo pecado, como único medio prescripto para observar el viernes, damos primer lugar a la abstinencia de carne. El fin de la ley no cae en la ley. A algunos puede que no le guste más la carne, pero no comiendo carne cumplen con la ley y además hacen un signo que es común. Es importante también que seamos capaces de compartir un signo común de penitencia. Hacemos esto con la esperanza de que la comunidad católica ordinariamente continúe absteniéndose de carne como elección libre, ya que antes se hacía en obediencia a la ley de la Iglesia. Nuestra expectativa se basa en las siguientes consideraciones. A. Así libremente y por amor a Cristo crucificado mostraremos nuestra solidaridad con las generaciones de creyentes para quien esta práctica frecuentemente se convirtió, y especialmente en tiempos de persecución y mayor pobreza, en gran evidencia de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Y B, así nos recordaremos como cristianos que aunque inmersos en el mundo y compartiendo su vida, debemos conservar una
diferencia salvadora y necesaria del espíritu del mundo. Nuestra abstinencia liberada y personal de carne, deliberada, perdón, y personal de carne, más especialmente porque ya no está exigida por la ley, será un signo externo de valores espirituales internos que atesoramos. Y luego hay una legislación complementaria, la última, testigos laicos para el matrimonio, de acuerdo al canon 1112, cuando no hay sacerdotes o diáconos que puedan casar, como los ministros del matrimonio en la Iglesia Latina son los contrayentes, puede asistir a la celebración un laico. La Santa Sede recomienda que acepte favorablemente las solicitudes de aquellos obispos diocesanos individuales que, en vista de la grave escasez de ministros ordenados en ciertos vastos territorios de los Estados Unidos, buscan la facultad de delegar a laicos para asistir a los matrimonios. Entonces, de acuerdo con el canon 1112, la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Estados Unidos recomienda que acepte si un obispo pide esa posibilidad para su diócesis. No conozco ninguna diócesis en Estados Unidos que lo tenga, pero no quiere decir que no exista. Yo simplemente no lo conozco. Entiendo que en nuestra diócesis de Phoenix no está esta figura, pero en muchas diócesis de Latinoamérica hay, por escasez de clero, hay fieles laicos o alguna religiosa que esté delegada, son ministros cualificados para la asistencia del matrimonio. ¿Por qué? Porque son, perdón, no ministros, son testigos cualificados para la asistencia del matrimonio. ¿Por qué? Porque los ministros en el rito latino, los ministros del matrimonio son los contrayentes. Bien, estas son las normas complementarias de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Como pregunta de examen, ¿cuándo obliga el ayuno? Desde los 21 hasta los 60 años, desde los 18, perdón. ¿Cuándo obliga el ayuno? Desde los 18 hasta los 21 años cumplidos. ¿Y cuándo hay que hacer abstinencia de carne? Bajo precepto, los viernes de Cuaresma. Y sin obligación legal, todos los viernes del año, preferentemente hacer una penitencia de abstenerse de carne. Esta pregunta en el email para el examen. Bien. El precepto de oír misa los domingos. Desde hace siglos la Iglesia ha prescripto la obligación de oír misa entera los domingos y algunas fiestas más importantes, las llamadas fiestas de guardar. El objetivo de este artículo es explicar el alcance y las obligaciones que se derivan de este precepto, además de ofrecer algunas consideraciones de carácter pastoral, y quienes deseen profundizar en este tema pueden también leer la carta, buscándola en YouTube, la cártula, en YouTube no, en Google, la carta de San Juan Pablo II, Dies Domine, el Día del Señor, del 31 de mayo de 1998. Es una linda catequesis sobre la misa dominical. En el derecho vigente, el canon 1247 establece esta obligación. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar de la misa y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del Día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. O sea que el precepto, la integridad del precepto es participar en la misa, pero también hacer algo que a uno lo descanse en la mente y en el cuerpo. Los días de precepto están indicados en el canon 1246, que está determinado. No en todos lados, leímos hace un rato las determinaciones de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. El canon 1246, en el inciso 1, dice que el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Recuerden que nosotros en Phoenix tenemos Navidad, no tenemos Epifanía porque se pone el domingo después de Navidad, antes de que termine el tiempo de Navidad, siempre es Epifanía. La Ascensión, que ya no es el jueves de la sexta semana de Pascua, sino que se pasa al domingo siguiente. Después se propone el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo,
Santa María Madre de Dios, que lo tenemos, e Inmaculada Concepción, que lo tenemos, Asunción de la Virgen, que lo tenemos, San José, que no lo tenemos, los santos apóstoles Pedro y Pablo, que tampoco lo tenemos, y finalmente todos los santos. Sin embargo, la Conferencia Episcopal, previa aprobación de la Santa Sede, puede suprimir o trasladar a domingos alguna de estas fiestas de precepto. Esta obligación aparece también en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 1389 y en el número 2181. Los días de precepto. Es un precepto de derecho natural dedicar un día al descanso y al culto de Dios. Aunque la concesión de este precepto es variable, bajo el Antiguo Testamento ese día era el sábado, pero desde la época de los apóstoles en la Iglesia se ha concretado en el primer día de la semana, esto es el domingo, que por ello recibió este nombre, Dies Dominicus, es decir, Día del Señor. Además del domingo, hay otros días de precepto que son los 10 que vienen relacionados con el canon 1246. Sin embargo, como indica el inciso 2 del mismo canon, las conferencias episcopales pueden suprimir o trasladar a domingos alguna de estas fiestas. De hecho, la mayoría de las conferencias episcopales han suprimido o trasladado varias fiestas. Por lo pronto, los 2 jueves. El jueves de Ascensión pasa el domingo, el jueves de Corpus Christi pasa el domingo. Téngase en cuenta que el precepto religioso no siempre coincide con fiestas o feriados civiles, por lo tanto, también la gente no peca automáticamente, sino tiene que haber una voluntad. Recuerden el canon 1800, el catecismo número 1857. Para que haya pecado mortal tiene que haber 3 condiciones a la vez. Materia, hacer algo que es pecado mortal. Segundo, conocimiento, saber que eso es pecado mortal. Y tercero, consentimiento, querer hacer eso. Si falta alguno de los ítems, no es pecado. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer el esfuerzo de entender bien esta norma. Y si uno realmente hay un precepto, como fue el 8 de diciembre del año pasado, que era un día laboral y la gente realmente no podía, no está obligada. Ad impossibilia nemo tenetur. Es importante tenerlo presente. Una cuestión particular se suscita si por exigencias del calendario litúrgico una solemnidad de precepto se traslada al primer día libre. Puede ocurrir, por ejemplo, con la solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, que si cae en domingo se traslada al lunes 9 de diciembre. En estos casos, como aclaró el Dicasterio del Culto Divino en una nota, se traslada la solemnidad, pero no el precepto. Los fieles, por lo tanto, no están obligados a cumplir con el precepto de la Inmaculada Concepción el lunes 9 de diciembre. El precepto de estos días, domingos y fiestas, se observa cumpliendo 2 obligaciones, la del descanso y el culto a Dios. Esta última se concreta en la asistencia a misa según las indicaciones que veremos a continuación. La obligación de oír misa. El fiel está obligado a oír misa entera todos los domingos y fiestas de precepto, obligación que conlleva pecado grave si no se cumple. En el canon 2181, no en el canon, en el número, ya van 2 veces que digo este error, en el número 2181 del Catecismo de la Iglesia Católica, recuerda que los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños, un trabajo sin el cual no viven, o dispensados por su propio pastor. Canon 1245, recuerden que el obispo puede dispensar a toda la diócesis y el pastor o el párroco pueden dispensar singularmente a los fieles. ¿Quiénes están obligados? La obligación de oír misa afecta a todos los fieles católicos, desde el uso de razón, que no estén legítimamente impedidos ni hayan recibido una dispensa. Por lo tanto, obliga a los fieles católicos. Los no católicos, lógicamente, no están obligados a oír misa. De todas maneras, se debe recordar que ellos tienen la obligación de dar culto a Dios, pues el culto a Dios es de derecho natural. Obliga desde los 7 años, edad de la discreción. El canon 11 establece que las leyes meramente eclesiásticas obligan a los fieles siempre que tengan uso de razón suficiente.
y si el derecho no dispone expresamente otra cosa, hayan cumplido 7 años. Obsérvese que no se da un límite de edad superior a partir del cual no están obligados a oír misa, como sí ocurre en la obligación de guardar el ayuno, que son los 60 años. Por lo tanto, los ancianos están obligados a oír misa sin que la edad suponga una causa excusante, aunque no pocas veces estarán legítimamente impedidos por razón de las enfermedades, achaques de la edad avanzada que suele conllevar, si no se puede mover bien, etc. No obliga a quienes estén legítimamente impedidos. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda que los fieles están obligados a participar de la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria, por ejemplo, enfermedad, cuidado de niños pequeños, Catecismo número 2181. Otros ejemplos serían el de aquellos que legítimamente trabajan el domingo, por ejemplo, policías, médicos, o quienes viven en un lugar en el que no se celebra misa. En estos casos, el canon 1248 en el inciso 2 indica: cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra, si ésta se celebra en la iglesia parroquial o en otro lugar sagrado, conforme a lo prescripto por el obispo diocesano, o permanezcan en oración durante el tiempo debido, personalmente, en familia o, si es oportuno, en grupos familiares. Quienes están legítimamente impedidos no tienen obligación de oír misa, aunque se recomienda que los fieles que se encuentran habitualmente en una de estas circunstancias vayan a misa otro día de la semana, dada la centralidad de la Eucaristía en la vida del cristiano. Como ya queda dicho, es una recomendación, no un precepto, pero sí tienen la obligación de dar culto a Dios, pues es de derecho natural. Bien. Estamos bien ya con el tiempo. ¿Cuándo se cumple? Esto lo voy a resumir. Si a alguno le interesa me puede pedir los apuntes. ¿Cuándo se cumple el precepto de la misa? De las misas de precepto, o sea, los domingos y las fiestas de guardar. Después de la rezo de nonas. Nonas más o menos se reza a las 3 de la tarde. En la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se entiende que a partir de las 4 de la tarde del día anterior, en el caso de los domingos, a partir de las 4 de la tarde del sábado hasta la medianoche del domingo se puede cumplir con el precepto. Esa es la última pregunta de examen. ¿Desde qué momento hasta qué momento se cumple con el precepto de la misa dominical o fiestas de guardar? Entonces la respuesta sería desde las 4 de la tarde del sábado hasta la medianoche del domingo, o desde las 4 de la tarde de la víspera hasta la medianoche del día de la fiesta de guardar. Esa sería la respuesta. Bueno, hermanos, esto sería todo. Tengo un par de temas más, pero ya estamos más o menos en los minutos que hemos tratado de dividir estas clases. Estos videos están pensados solo para mis alumnos. Estos últimos dos por un problema técnico, los tuve que subir a YouTube. Tendría que volver a verlo porque en el hablar, ustedes saben, estoy en un viaje en España. En el hablar, por ahí uno dice cosas rápidas, como me pasó que eventualmente escuché lo que dije del impedimento de crimen y digo, no, acá tengo que aclarar porque puedo producir una confusión. Pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda, esto para mis alumnos, se dirigen a mí a través del mail. Agradecemos este curso que hemos tenido, la parte presencial y esta parte online, y ahora juntos nos encomendamos al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros, y nos vemos cuando Dios quiera. Bendiciones.